Revelado, el increíble encuentro de una campesina con un dragón, un sorprendente nuevo comienzo. En el corazón de los Andes peruanos, Carmen, una campesina de 28 años, labora incansablemente en la finca heredada de sus padres. Cada jornada es un desafío, donde el sudor y la dedicación son sus únicos aliados. A pesar de la pobreza, el amor hacia su familia le otorga un propósito, aunque sus sueños personales siempre quedan arrinconados en la penumbra de una realidad marcada por la necesidad. Sin embargo, un día, el destino le depara un encuentro que cambiará su vida para siempre. Mientras recolecta hierbas en el bosque, un lugar que le ha ofrecido consuelo y magia desde su infancia, siente un leve susurro entre los árboles. Su curiosidad la lleva más allá de los límites conocidos. Lo que pensaba que sería una tarde tranquila se transforma en un momento decisivo cuando se topa con un dragón herido, una criatura tan majestuosa como aterradora. Su corazón se acelera, un torrente de miedo y asombro la invade. La leyenda de los dragones, que había escuchado en sus noches de infancia, ahora cobra vida ante sus ojos. Los ojos del dragón, llenos de un dolor indescriptible, hacen que su miedo se disuelva. La empatía despierta un instinto protector en ella. Sin embargo, la angustia no se aleja. Carmen siente el peso de sus responsabilidades familiares, las exigencias de un hogar donde cada mano cuenta. Su deber la llama con un grito incesante que resuena en su mente: ayuda a tu familia. ¿Qué pasará si no regresa a casa a tiempo? ¿Quién sostendrá la carga de la finca? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su corazón, atrapado en un tira y afloja emocional, late con desesperación. La decisión de ayudar al dragón podría costarle su futuro. ¿Qué sucederá si se enfoca en el dragón y descuida su deber? Imágenes de su familia, luchando por sobrevivir sin su apoyo, atraviesan su mente. Pero el dragón, en su vulnerabilidad, le susurra promesas de un mundo nuevo, de conocimiento y transformación. Carmen se enfrenta a la cruda realidad de sus decisiones. ¿Debería abandonarlo todo por una nueva oportunidad? Su mente, un torbellino de emociones, se enfrenta a la presión, el deber contra la pasión, la tradición contra la ambición. Cada vez que mira al dragón, siente que se encienden dentro de ella sueños que había enterrado muy hondo. Mientras la noche empieza a caer y la oscuridad rodea el bosque, una sombra se cierne en su interior. La lucha entre su amor por la familia y su deseo de ser más que una campesina la consume. Carmen está atrapada en un laberinto de preguntas sin respuesta, donde las esperanzas de un futuro brillante chocan con las sombras del pasado familiar. ¿Puede encontrar la fuerza para romper las cadenas que la atan a lo que siempre ha conocido? Su corazón, dividido, late fuertemente mientras el dragón reanima una chispa que podría cambiarlo todo. ¿Se atreverá a seguir su propio camino? La respuesta queda flotando en el aire, tan volátil como el viento que mueve las hojas en el bosque. Carmen respira hondo, el aire fresco del bosque tocando su piel. Cada latido de su corazón resuena con la incertidumbre de lo que puede significar ayudar al dragón. Sus pensamientos son un torrente caótico, entremezclando imágenes de su familia y un futuro desconocido. Pero en su interior, una chispa de valentía comienza a florecer. La historia de su vida, marcada por días monótonos y la lucha constante por sobrevivir, se encuentra a punto de llevarla a un camino que nunca imaginó. A medida que se agacha junto al dragón, observa sus escamas brillantes, manchadas por la herida. La criatura emite un suave gemido, y Carmen siente un estremecimiento profundo. No es el mero instinto de proteger, es un llamado a trascender. ¿Qué necesita esta bestia para sanar? Más allá de la fuerza física, Carmen se da cuenta que ella, también, debe sanarse. La oportunidad de vivir una vida fuera del yugo familiar la empuja a actuar.
Con manos temblorosas, comienza a examinar la herida del dragón, recordando lo que su madre le enseñó sobre las hierbas curativas. Busca entre sus pensamientos los términos de su infancia, esas lecciones olvidadas, y recupera la determinación al darse cuenta de que tiene habilidades que no ha utilizado. ¿Cómo ha podido olvidar su conocimiento sobre la medicina tradicional? Así, una nueva decisión se gesta dentro de ella, no está solo ante el dragón, está frente a su destino. Los minutos se convierten en horas mientras Carmen trabaja en silencio, recolectando hierbas y aplicando compresas improvisadas. Durante este tiempo, sus miedos sobre dejar a su familia atrás se entibian. La posibilidad de un futuro sin fronteras le hace cuestionar la noción de éxito que le han inculcado. ¿Acaso ser simplemente una campesina es la dimensión total de su potencial? El dragón, en su mirada, refleja un destello de lo desconocido, el mundo lleno de aventuras, de aprendizaje y de una nueva identidad. La conexión entre ellos se fortalece, y Carmen siente que no está sola en su lucha. El dragón le brinda fuerza y sabiduría, abriendo una ventana hacia sus talentos ocultos. Se da cuenta de que su empatía, su capacidad para sanar, no son solo habilidades necesarias para proteger al dragón, son partes de su esencia. Mientras actúa, siente que el peso de la culpa por su familia comienza a disminuir. Finalmente, una vez que la herida está cubierta, Carmen se sienta a su lado, agobiada y exhausta pero satisfecha. Con cada respiración pesada, siente que el dragón, ahora aliviado, le ha ofrecido una oportunidad que ha estado buscando toda su vida. La vida que había imaginado en su juventud, llena de exploraciones y aprendizajes, ahora parece dentro de su alcance. Pero de pronto, un sonido rompe su momento de revelación, un crujido en las ramas, un signo de presencia ajena. La ansiedad regresa a su pecho mientras se pregunta si su gesto de compasión hacia el dragón podría atraer problemas. ¿Estaría su familia en peligro por su elección? ¿Habrá un costo mayor por romper con la tradición? Carmen se prepara para defender a la criatura y a sí misma, sintiendo cómo la incertidumbre y el miedo se mezclan con un renovado sentido de fuerza. No puede retroceder ahora, ha cruzado umbrales que no se pueden volver a cerrar. La verdadera pregunta es, ¿quién se interpondrá en su camino hacia el descubrimiento de lo que realmente es? Esa sombra, que antes parecía oscura y aplastante, ahora es una señal de cambio, un desafío que debe afrontar. Enfrentar lo desconocido se convierte en su necesidad más urgente. La tensión se palpa en el aire, el futuro de Carmen está a un paso de la transformación definitiva. ¿Está lista para lo que viene, o esta decisión la llevará aún más lejos de su hogar y de su familia? Carmen siente el sudor resbalando por su frente mientras el sonido de las ramas quebrándose se intensifica. En ese instante, su mente y su cuerpo se encuentran en un estado crítico de alerta. Se pregunta si ha jugado sus cartas equivocadas al decidir ayudar al dragón. La presión del momento le exige actuar con rapidez, pero su interior se agita entre la ansiedad y la determinación. Con el dragón a su lado, invisible pero presente en su conciencia, se reviste de una inspiración inesperada. Aunque la amenaza puede provenir del exterior, Carmen se da cuenta de que también debe hacer frente a sus propios demonios. La duda, esa sombra que la ha seguido durante toda su vida, la incita a retroceder, a recuperar el manto del miedo y la inseguridad. Pero al mirar al dragón, esa herida ya sanada a través de su esfuerzo, se afirma en su convicción de que este encuentro no es una simple coincidencia, es una oportunidad de poder, de renovación. Con cada paso que se acerca a la figura que se dibuja entre los árboles, Carmen se sumerge en recuerdos de su infancia, voces que le han repetido que no hay lugar para los sueños. Hombres de su aldea decían que la vida de una campesina no ofrecía más que trabajo arduo y sacrificio. Sin embargo, dentro de ella resuena un eco distinto, el deseo irracional, casi rebelde, de convertirse en alguien más. La figura avanza hacia ella y las sombras se disipan lo suficiente para distinguir a un joven. Su mirada es intensa, un destello de curiosidad y desafío. Carmen comprende que no solo debe defender al dragón, también debe defenderse a sí misma y lo que ha comenzado a descubrir. ¿Qué haces aquí?, pregunta él, su voz llena de incredulidad. Carmen siente cómo su corazón late en su garganta. Este encuentro no es solo una confrontación, representa una verificación de su camino.
Ayudo a quien lo necesita, responde con firmeza, sintiendo una energía brotar de su interior, una que nunca había tenido el valor de expresar. El joven la observa fijamente, y por un instante, parece entrever la decisión crucial que ha tomado. Carmen siente que se han cruzado dos caminos en el aire, uno hacia el temor de ser vista como una loca y otro hacia la libertad de ser auténtica. La tristeza de su familia, la presión de sus raíces, se disuelven al afrontar esta nueva realidad, análoga al dragón que ha sanado. No todos ven el valor en lo que haces, responde el chico, inclinando la cabeza de forma pensativa. Pero yo sí. Esa afirmación es como un bálsamo. La conexión que siente no es solo con el dragón, sino también con este joven, quien pareciendo a la vez un extraño y un amigo, refleja lo que podría ser su nueva realidad. Carmen se enfrenta a un dilema ineludible: mantenerse atada a su antigua vida o permitir que este encuentro la empuje hacia lo desconocido. A medida que la conversación avanza, el joven le cuenta sobre un grupo que busca a los seres de su clase, uno que contempla la magia y el conocimiento como avatares del destino. Carmen escucha atentamente, consciente de que cada palabra podría ser el principio de una nueva andanza. Pero la sombra de su familia aparece de nuevo, recordándole los sacrificios que le esperan de regresar. La presión se intensifica en su pecho. La decisión que debe tomar es monumental. ¿Seguirá el camino de los sueños y lo desconocido, o volverá al hogar, a la rutina, a lo que se espera de ella? Carmen siente como la balanza se inclina de un lado a otro mientras el dragón, a su lado, parece cobrar vida nuevamente, recordándole que a veces, el mayor valor se encuentra al enfrentarse a uno mismo. Con el joven dispuesto a guiarla, el mundo que Carmen imaginó comienza a abrirse ante ella. Sin embargo, la verdad que ha estado cuidando en su interior también la llama. La conexión con su familia, con su pasado, se tambalea ante la posibilidad de un futuro. Así, entre la curiosidad y el miedo, la joven campesina enfrenta un precipicio en su vida. ¿Podrá finalmente deshacerse de cadenas invisibles que la sujetan? ¿Es el llamado del dragón suficiente para que elija la aventura por encima del hogar? Los ecos del bosque susurran en su pensamiento, revelando que la decisión no es solo suya. En su interior, el dragón no solo simboliza su transformación personal, sino la valentía necesaria para avanzar. Justo cuando está a punto de responder, una presencia imponente y amenazante emerge de entre los árboles, desdibujando la línea entre su futuro y su pasado. ¿Está lista para enfrentarse a lo que realmente significa seguir su destino, o se dejará vencer por el temor? La nueva realidad se derrumbaba a su alrededor, y aunque el temor era palpable, también lo era la chispa del deseo. Carmen sintió como esa presencia ominosa, que emergía entre las sombras, se convertía en el catalizador de su transformación. No se trataba solo de su familia, ni de la vida sencilla y dura que había conocido, era algo mucho más profundo. Era el momento de elegir. La figura que avanzaba hacia ella se hacía cada vez más clara, un hombre mayor envuelto en una capa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Su mirada era penetrante, como si pudiera atravesar el caparazón emocional que Carmen había construido. La ansiedad se apoderó de ella, entrelazada con una determinación inquebrantable. Esta no era solo una confrontación con un extraño, era un enfrentamiento con el temor que siempre había dejado que la guiara. ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó el anciano, su voz resonando con una profundidad que hizo eco en el bosque. Carmen se sintió expuesta, cada inseguridad se arremolinaba en su mente. La respuesta que había albergado durante tanto tiempo estaba a punto de estallar. En su interior, el dragón latía vigorosamente, un recordatorio de su fuerza y potencial. «Deseo ser más», respondió, su voz temblando pero firme. Al pronunciar esas palabras, sintió un cambio inmediato en su ser. Era un primer paso, una declaración que la empoderaba a sí misma y desafiaba las expectativas de quienes la rodeaban. El anciano asintió, como si pudiera ver el fuego que comenzaba a arder en su interior. El crecimiento nunca es fácil, Carmen. Requiere sacrificios y voluntad. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? La pregunta la golpeó con fuerza. Carmen recordó a sus padres, las lágrimas en los ojos de su madre mientras se esforzaban por asegurar su futuro. Había creído durante tanto tiempo que los deseos eran lujos, ahora,
debía confrontar esa creencia. Si realmente quería algo más que una vida de servidumbre, tendría que enfrentar la sombra de su pasado. No puedo seguir viviendo ocultando mis sueños, respondió entre dientes, su voz cada vez más segura. Este dragón ha mostrado lo que soy capaz de hacer. La figura del anciano se tornó más presente, y Carmen sintió que el aire se llenaba de vibraciones mágicas. El dragón, que en otro tiempo fue una idea lejana, ahora palpitaba junto a ella, recordándole que no había elegido este camino por azar. Entonces, si realmente deseas abrirte a tu potencial, tendrás que romper con aquellas ataduras que no te permiten volar. ¿Estás lista para el reto? Un frío sudor recorrió su espalda al escuchar esas palabras. Carmen comprendió que la siguiente etapa no consistía solo en dejar atrás su hogar, necesitaba desafiar su propio miedo a la transformación. Buscaría la magia y el conocimiento que había anhelado siempre, no solo para sí misma, sino para reivindicar su espacio en el mundo. La figura del anciano y la resonancia del dragón comenzaron a entrelazarse en su mente. Si debía lograr lo que tanto deseaba, primero debía enfrentar a sus temores más profundos, aquellos que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. Carmen decidió que no dejaría que su vida continuara dictada por el miedo al rechazo o a los sacrificios que llamaban desde su hogar. Con un grito ahogado de determinación, levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia el anciano, dispuesta a rechazar la apatía que había definido su existencia. «Estoy lista». Pero cuando sus palabras retumbaron entre los árboles, un rugido resonante interrumpió el momento, sacudiendo el aire a su alrededor. Algo aún más grande que sus dudas parecía acercarse, y con ello una nueva revelación envuelta en peligro y promesas. Carmen sintió cómo las paredes de su mundo se quebraban una vez más. El verdadero desafío estaba por llegar, y el eco del dragón en su corazón la convocaba a la aventura que siempre había soñado. La pregunta era, ¿podría sobrevivir a lo que estaba por venir, o se perdería en el caos de su propia transformación? Carmen respiró hondo, intentando centrarse ante la oleada de una energía que la rodeaba. El rugido no era solo un sonido, era un llamado profundo y resplandeciente que reverberaba en su ser. Sin embargo, en su interior, un vuelco emocional comenzó a tomar forma. Aquella decisión de empezar su viaje hacia lo desconocido también implicaba una confrontación con su pasado, un paso que dejaba atrás la seguridad engañosa de su viejo mundo. Mientras los ecos del dragón se deslizaban en su mente, una sensación de aclaración comenzó a llenar su corazón. La sombra del anciano, que antes resultaba ominosa, se transformó en una figura guía. ¿Era realmente un extraño? Al fin y al cabo, parecía saber más sobre su esencia que ella misma. El reconocimiento de su propia capacidad se entrelazó con la urgencia de adoptar un nuevo yo, pero la inercia del conformismo se manifestaba como un peso aterrador. Sé que dentro de ti hay una fuerza que ha estado dormida, habló el anciano con voz pausada, como si sus palabras fueran las llaves que abrían puertas cerradas. Ahora es el momento de despertar. Las afirmaciones resonaban en el interior de Carmen, elevando sus dudas pero también alimentando su fuego. Recordó las horas pasadas en el campo, trabajando arduamente mientras sus sueños se desvanecían, aplastados por la rutina y las expectativas. Con cada día que pasaba, esa vida la encerraba en una cárcel invisible, y el dragón que había comenzado a cernirse sobre ella representaba el potencial que siempre había negado. El anciano hizo un gesto hacia el horizonte, donde las montañas se erguían como guardianes silenciosos del misterio. Más allá de esas cumbres, hay un mundo lleno de aventuras y aprendizajes. Pero para llegar, debes confrontar tus miedos y abrirte a lo desconocido. Carmen sintió cómo la decisión comenzaba a tomar forma dentro de ella. Ya no era solo una elección vacía, era un compromiso con su verdadero yo, una promesa de romper las cadenas que habían dictado su vida hasta ahora. Pero la visión de aquel trepidante viaje despertaba en su pecho una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Estaría realmente a la altura de las circunstancias? Mientras el anciano hablaba, Carmen sintió cómo el rugido del dragón se convertía en un latido, resonando con su propio corazón. A medida que se abrumaba por el deseo de huir de su pasado, un nuevo reto se presentó ante su mente. Todo lo que había dejado atrás, a 10 pasos, a 1000 miradas de desaprobación, asociaba su miedo con su identidad. Si deseaba ser más,
Tenía que enfrentar la perversa conexión entre sus sueños y las expectativas ajenas. Y en ese momento de introspección, avanzó un paso hacia el anciano, la mirada fija en sus ojos. Estoy lista para dejar atrás el pasado, pero ¿cómo sé que puedo confiar en mí misma? El anciano sonrió, una mezcla de sabiduría y afecto. La confianza no nace del éxito, sino de la valentía de enfrentar el fracaso. Será en esos momentos de duda donde descubrirás tu verdadera esencia. Da un paso hacia lo desconocido, solo así entenderás lo que eres capaz de lograr. El viento sopló suavemente, trayendo consigo un frescor renovador. Era un recordatorio de que cada nuevo comienzo lleva consigo la fragancia de los posibles fracasos. Sin embargo, la determinación de Carmen creció en respuesta. Comprendió que cuanto más rápido se moviera hacia lo incierto, más tendría que aprender sobre sí misma y su potencial. Un nuevo rugido rompió el aire, esta vez resonando más cerca, como un presagio de lo inevitable. Carmen sintió el desafío latir nuevamente en su pecho, preguntándose si realmente podía canalizar ese dragón en su interior hacia una fuerza que no solo la liberara de sus temores, sino que la llevara a reescribir su propio destino. Y así, al borde de un cambio monumental, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué obstáculos enfrentarían juntos ella y el dragón? ¿Qué revelaciones y pruebas la exigirían a despojarse de lo que creía saber? Con un paso firme, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que detrás de cada desafío, habría una oportunidad de descubrir algo más grande que ellas mismas. Carmen sintió como el viento acariciaba su rostro, inflando su confianza y llevándose consigo sus temores. El anciano hizo un gesto que indicaba que era hora de avanzar, y, aunque cada paso apuntaba hacia la incertidumbre, una chispa de decisión encendía su ser. Las montañas representaban más que un simple telón de fondo, eran un símbolo del reto que se avecinaba, un llamado a la autoexploración que no podía ignorar. El anciano le ofreció una mirada sabia. Mira bien, Carmen. Cada montaña no solo representa un desafío a superar, sino una oportunidad de crecimiento. No dejes que la sombra del miedo te nuble la vista de lo que podría ser. Sin respuestas inmediatas a sus dudas, Carmen empezó a reflexionar sobre su vida anterior. Las largas jornadas en la granja, el sudor en su frente, y la sensación de estar atrapada en un ciclo incesante de deberes. Cada día se sentía más como una marioneta, bailando al son de las expectativas impuestas por quienes la rodeaban. Esa prisión invisible la había mantenido restringida, pero ahora el dragón encarnaba el fuego que la impulsaría hacia la liberación. Mientras avanzaba, Carmen comenzó a contemplar sus habilidades dormidas. Las noches pasadas observando las estrellas desde el tejado, soñando con mundos ajenos, se transformaron en sus más sinceras aspiraciones. En su interior, una intuición palpitaba, había talentos en ella que nunca había reconocido. Tal vez había llegado el momento de desenterrar todo lo que había ocultado por miedo a las críticas. Arribaron a un claro donde el eco del rugido del dragón reverberaba con un poder palpable. Allí, el anciano se detuvo y se volvió hacia ella. Este es un lugar de revelación. Aquí, enfrentarás tus inseguridades. Pero recuerda, lo que descubras puede ser tanto una carga como un don. Las palabras resonaron con una intensidad emocional, y Carmen sintió que cada duda se intensificaba. Para avanzar, tendría que despojarse de lo que había aprendido a temer, incluida la imagen de sí misma que había sido formada por otros. En ese momento, decidió sentarse y cerrar los ojos, dejando que la transparencia del lugar la envolviera. Quería escuchar, no solo el rugido del dragón, sino también la aclamación de su propia voz interior. De pronto, vislumbres de su vida comenzaron a fluir ante sus ojos como un torrente. Recordó sus habilidades para tocar la guitarra, los versos que había escrito en una libreta polvorienta y las historias donde ella era la heroína. Eran tres facetas de su ser que había relegado al olvido por pensar que no eran dignas de ser compartidas. Sin embargo, cada fragmento era un recordatorio de su esencia, de su potencial para dejar una huella. Cuando abrió los ojos, la luz del día parecía más brillante. El anciano la observaba con un aire de aprobación. ¿Lo ves, Carmen? La introspección te ha permitido redescubrir tu propio poder. Pero recuerda,
Cada descubrimiento trae consigo un desafío, será tu decisión si abrazar esa nueva realidad. El eco de su voz aún zumbaba en su mente, mientras el rugido del dragón se convertía en una sinfonía de determinación. Carmen sintió cómo las cadenas de su pasado empezaban a quebrarse, y en su lugar, se encendía una llama de autoconfianza. Sin embargo, al mirar hacia las montañas, una parte de ella se inquietó. Sabía que este camino no sería sencillo, cada invocación de su nueva fuerza conllevaría el riesgo de la vulnerabilidad. ¿Podría realmente compartir su música y sus historias sin temor a ser juzgada? El viento cambió abruptamente, intensificando la atmósfera cargada de posibilidades. Ella sabía que una decisión inminente se acercaba, un punto de inflexión que definiría su viaje. Sintiéndose más poderosa pero también más consciente de lo que estaba en juego, Carmen sintió una mezcla de miedo y un apasionado deseo de trascender. Las sombras de su pasada identidad empezaron a desvanecerse, pero el eco de su verdadero yo aún resonaba en su pecho, listo para ser liberado. Con un latido fuerte, se giró hacia él. Anciano. ¿Estás listo para enfrentar lo que vendrá? Porque yo estoy dispuesta a arrojarme en los brazos de mi destino. La respuesta del anciano llegó con una leve sonrisa, pero sus ojos destilaban algo más. Era la advertencia de que aún no habían enfrentado el mayor desafío, el que exigiría todo su valor. Un retumbar resonó detrás de ellos, como un recordatorio de que el dragón, tanto en el exterior como en su interior, no solo era un símbolo de fuerza, sino también del caos que podría desatarse si no estaba dispuesta a enfrentar la verdad sobre sí misma. Carmen sintió que la aventura apenas comenzaba, y que cada paso hacia adelante traería consigo tanto peligros como posibilidades. La montaña esperaba. ¿Estaba ella lista para escalar y descubrir los secretos que se escondían en su propio corazón? La brisa se llevó esa pregunta como un susurro al viento, mientras el rugido se hacía más fuerte, invitándola a un encuentro inminente que cambiaría su vida para siempre. Carmen respiró hondo, sintiendo como la montaña parecía latir al ritmo de su corazón. La voz del anciano aún resonaba en sus oídos, una mezcla de aliento y desafío. Se sentía a la vez pequeña e inmensa, atrapada entre lo que había sido y el potencial que aún no había explorado. El rugido del dragón no solo era un anuncio de peligro, era una llamada a la acción que no podía ignorar. Mientras se acercaban al borde del claro, una pregunta emergió en su mente: ¿qué habilidades podría utilizar para enfrentar esta nueva realidad? Las imágenes de la guitarra en sus manos y las páginas de versos en su libreta pululaban entre sus pensamientos. Esos talentos que una vez consideró insignificantes ahora se convertían en armas en su arsenal de autoexpresión. Con la determinación fluyendo por sus venas, decidió que daría el primer paso hacia esa vulnerabilidad que tanto temía. Descubriré mi voz, se dijo a sí misma. No solo para enfrentar al dragón, sino para mostrarme a mí misma lo que soy capaz de ser sin el peso de otras expectativas. Un escalofrío recorrió su columna. Se preguntó si estaba lista para abandonar el caparazón que había llevado durante tanto tiempo. Miró al anciano, que se quedó en pie como un guardián del conocimiento, y comprendió que él había estado guiándola hacia este momento decisivo. No se trataba solo de luchar contra el dragón, sino de abrirse a su propia luz y potencial. Un crujido en la maleza interrumpió sus pensamientos y, instintivamente, se detuvo. A lo lejos, la sombra de una criatura se dibujó contra el cielo, y el aire se llenó de una tensión feroz. Ella sintió que su corazón se aceleraba. El anciano puso una mano en su hombro, brindándole una sensación de seguridad. No temas, Carmen. Cada ser en esta montaña tiene una lección que ofrecerte. Cada desafío te acercará más a tu verdadero yo. Inspirada por sus palabras, Carmen comenzó a caminar hacia el sonido del rugido, sintiendo cómo su confianza se expandía con cada paso. Cada movimiento era un acto de declaro, una reivindicación de sus propias aspiraciones. Cuando finalmente divisó al dragón, su tamaño y ferocidad la hicieron tambalear. Pero al mismo tiempo, observó la humildad con la que el dragón también se movía, como un ser que conocía su poder y su vulnerabilidad. En ese instante, Carmen comprendió que su batalla no solo sería externa. El verdadero enfrentamiento sería contra la voz que susurraba dudas en su mente, que la hacía dudar de su valía y de sus sueños.
En lugar de retroceder, Carmen optó por enfrentar al dragón desde una postura de respeto. Soy Carmen, y he venido a escuchar tu historia. Así fue como se presentó ante él, esa chispa de creatividad en su voz que hacía tiempo no ardía. El dragón, asombrado por su atrevimiento, dejó de rugir y enfocó su mirada sobre ella. En ese momento, Carmen sintió una conexión profunda, como si una parte de ambos estuviera en un juego de fuerzas. Ella sabía que no tendría que pelear, sino que debía explorar lo que existía más allá de la superficie, una danza entre lo conocido y lo desconocido. Aún alarmada pero no disuadida, se preguntó cómo podría transformar su miedo en una alegría que la impulsara hacia adelante. Era el momento de dar voz a una historia que necesitaba ser contada. Sin embargo, en medio de su determinación, una sombra inquietante se deslizó detrás de ella. Era un recordatorio de que el camino que había elegido traería momentos de duda, y que el dragón no era su único desafío. El anciano interrumpió su introspección. Carmen, lo que hagas a continuación tendrá consecuencias. La conexión que establezcas con el dragón marcará el inicio de tu verdadera lucha. Con una profunda inhalación, Carmen se dio cuenta de que el eco de su valentía resonaba dentro y fuera de ella. No solo lucharía por su propia voz, sino que se preparaba para descubrir lo que realmente significaba ser valiente. Las respuestas no siempre estarían en la victoria, sino en el acto mismo de intentarlo. Como un símbolo viviente de su viaje, el dragón se inclinó hacia ella. Todos sus anhelos y miedos estaban en la balanza, mientras el corazón de Carmen latía al unísono del universo. La montaña estaba llena de sorpresas y desafíos, y la lucha apenas comenzaba. ¿Estaría Carmen lista para descifrar el enigma de su propia existencia y conectar con lo que siempre había deseado? Todo dependía de un único momento de verdad, uno que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. Con cada latido, un nuevo rugido resonaba, no solo en el aire, sino dentro de ella. La revelación de su grandeza estaba más cerca que nunca, y lo que ella había creído imposible comenzaba a tomar forma en la bruma de su destino. La mirada del dragón, profunda y antigua, absorbía el miedo que pulsaba en el corazón de Carmen. La montaña vibraba a su alrededor, creando un eco que retumbaba en su interior. Era un momento en que el tiempo parecía detenerse. ¿Qué tengo que ofrecer?, pensó mientras la ansiedad se mezclaba con la expectativa. Estaba ante la más formidable de las criaturas, y a la vez, ante una parte de sí misma que nunca había descubierto. La idea de escuchar la historia del dragón parecía un acto de locura, pero llevaba en su esencia una promesa, la posibilidad de entender su propio viaje e integrar sus experiencias. La voz del anciano resonó de nuevo en su mente: cada ser en esta montaña tiene una lección que ofrecerte. Se dio cuenta de que este no era solo un encuentro fortuito. Era un crisol donde su vulnerabilidad se transformaría en fortaleza. Sin poder contener su impulso, dio un paso hacia adelante, cruzando la línea invisible entre lo habitual y lo extraordinario. ¿Cuál es tu historia?, preguntó Carmen con un tono que intentó infundir seguridad en su voz. Ante su pregunta, el dragón exhaló un largo suspiro que se asemejó más a un relámpago que a un latido, y con ello, la niebla que rodeaba a ambos pareció disiparse un poco. Ella pudo sentir cómo la tensión se deslizaba, aunque solo le quedaba la certeza de un desafío más personal que había empezado a gestarse. Con cada palabra que el dragón compartía sobre su vida, Carmen comenzó a reconocer fragmentos de su propia historia. Se dio cuenta de que, como el dragón, había lidiado con sus propios miedos, había cargado con expectativas ajenas y ahora buscaba un camino hacia su verdadero ser. Así que también tienes un peso que llevar, reflexionó. La conexión creció, y en su mente se encendieron imágenes de canciones añejas y letras olvidadas que alguna vez habían florecido en su alma. Se sintió inspirada a fusionar su voz con las palabras y emociones que ahora resonaban entre ellos. Si mi voz tiene el poder de conectar con la tuya, quizás también pueda enfrentar los dragones en mi propia vida, se dijo mientras sus ojos se iluminaban con reconocida aceptación. Se percató de que dar ese paso era como preparar el escenario de un recital, donde la vulnerabilidad se convertía en una poderosa fuerza sobre el escenario de la vida. Carmen cerró los ojos por un momento, serenando su mente y guiando sus pensamientos a la guitarra que había dejado atrás. Allí,
bajo la sombra del dragón, algo nuevo brotó en su interior. Un canto suave emergió de sus labios, fluyendo como un río serpenteante entre las rocas. Su voz se entrelazó con la respiración del dragón, creando una melodía que parecía elevarse hacia las nubes. Pero en medio de esta conexión, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Podría su canto ser suficiente? ¿Era realmente capaz de transformar su miedo en una fuente inagotable de poder? La pregunta reverberó como un eco en su conciencia. No hay poder sin riesgo, Carmen. La verdadera fuerza surge de la vulnerabilidad, se recordó. Aún así, la inquietud permaneció, como un insecto dañino que picotea en la mente. Lo que sabía, sin embargo, era que la única respuesta posible estaba en continuar, seguir adelante y dejar que sus habilidades florecieran. Al abrir los ojos, el dragón había cambiado. Ya no era solo una criatura temerosa, sino un compañero en una búsqueda de significado. Con renovada determinación, Carmen comprendió que había llegado el momento de desafiar no solo a las sombras que amenazaban su presente, sino también a aquellos que la habían hecho dudar de sí misma. Esta es solo la primera parte de nuestra historia, proclamó, su voz ahora firme. Ven conmigo, juntos descubriremos lo que nos espera. El dragón inclinó su cabeza, aceptando el nuevo pacto formado entre ellos. Mientras se preparaba para desentrañar el próximo capítulo de su vida, Carmen sintió que el rugido del dragón resonaba dentro de ella, alimentando una llama oscura pero poderosa. No obstante, el horizonte prometía nuevos peligros. Entre ellos, la sombra desconocida que había sentido momentos antes ahora pulsaba más cerca. ¿Qué otras criaturas merodeaban en esta montaña, y qué desafíos aún estaban por llegar? La respuesta estaba a punto de hacerse evidente, marcando el siguiente paso en su camino hacia la autodefinición y el autodescubrimiento. Carmen se adentró en la profunda oscuridad de la montaña, sus pasos resonando en el suelo abrupto mientras encadenaba pensamientos en su mente. La conexión establecida con el dragón no solo le otorgó un sentido de propósito, sino que sembró en ella expectativas inquietantes sobre lo que vendría. Las lecciones del dragón giraban en su mente, invitándola a confrontar algo más grande, su propia narrativa. Cada elección que hacemos es un paso hacia nuestra verdad, había dicho el dragón. Se preguntó si esas palabras podían ser aplicadas a su vida. ¿Estaba realmente eligiendo vivir de acuerdo con su ser auténtico o en función de las expectativas ajenas? Carmen emprendió un viaje interno, buscando respuestas a estas preguntas, pero cada reflexión solo profundizaba la urgencia del momento. A medida que avanzaba, la sombra desconocida se hacía más tangible. Con cada latido de su corazón, Carmen sentía cómo sus miedos se manifestaban como criaturas que acechaban en la penumbra. El eco de su propia voz, aún resonando en sus oídos, comenzó a transformarse en un canto que le recordaba su pasión olvidada. Se detuvo y respiró hondo, sintiendo el aire fresco como un revitalizante que la empujaba más allá de sus dudas. Frente a aquel abismo de incertidumbre, comprendió que debía enfrentar esos dragones internos con valentía. En ese momento, sus dedos comenzaron a jugar con la poca luz que se filtraba a través de la cueva, como si estuvieran buscando un camino para transformarse en su guitarra. Podría ser el momento perfecto para una nueva canción. A medida que sus memorias de melodías pasadas emergían, su mente se enfocó en un objetivo, crear una sinfonía que resonara con su esencia más profunda. Con determinación, Carmen se sentó sobre una piedra plana, cerrando los ojos nuevamente. Imaginó que la guitarra estaba en su regazo. Las notas empezaron a surcar el aire, llenando el espacio con vibraciones que resonaban entre el mundo conocido y lo desconocido. Pulsaciones de confianza se intensificaron en su interior. Este canto no solo era un arraigo emocional, sino un ritual de purificación, cada nota era una liberación de sus inseguridades. Mientras su voz llenaba la caverna, Carmen sintió cómo la energía de la montaña fluía a través de ella. Las sombras se disipaban, dejándola embriagada por un sentido nuevo de libertad. Sabía que estaba comenzando a construir su futuro en lugar de dejar que el pasado la definiera. Era una batalla que se libraba dentro de ella, un enfrentamiento donde la única victoria era aceptar su propia humanidad y vulnerabilidad. Si puedo crear belleza en este lugar, puedo enfrentar a cualquier dragón que se interponga en mi camino,
murmuró entre sus susurros cargados de melodía. Pero al abrir los ojos, vio que la sombra había evolucionado. Una figura se recortaba ante ella, más tangible que antes, y sus instintos le decían que no era solo un eco de sus miedos. Esta presencia emanaba un aura desafiante que exigía su atención. Con el corazón latiendo frenéticamente, Carmen supo que no podía rehuir este nuevo desafío. La pregunta ahora era, ¿qué quería esta entidad de ella? Su mente giraba. Necesitaba prepararse. Aquel encuentro la desafiaba a salir de su zona de confort una vez más, esta vez en una confrontación que la empujaría a definir límites, no solo en su vida personal, sino también en su crecimiento artístico. Soy Carmen, y no daré un paso atrás, proclamó, su voz resonando con firmeza. Pero se dio cuenta de que mantener esa fortaleza sería crucial, ya que el dragón que había despertado en su interior continuaba rugiendo por la libertad de ser auténtica. Sin embargo, la figura en la oscuridad parecía tener otros planes. ¿Podría esta sombra ser el catalizador que iniciara su verdadero viaje de autodescubrimiento, o un obstáculo más en su camino hacia la realización total? Alzó la vista, encontrando aquellos ojos desconocidos que se encontraron con los suyos. La batalla iba mucho más allá de la montaña, estaba sucediendo dentro de ella misma y la respuesta estaba, indudablemente, esperando a ser descubierta. El momento estaba al borde. ¿Podría finalmente hacer frente a los verdaderos dragones de su vida, o se perdería en la oscura bruma de sus propias dudas? Carmen miró fijamente a la figura emergente de la sombra. Era un hombre anciano, sus ojos reflejaban una sabiduría duradera, pero también un desafío. Había llegado el momento de enfrentar no solo a un adversario, sino a la representación misma de sus miedos y dudas. Soy el guardián de los desafíos, dijo con una voz profunda que resonó en la cavidad de la montaña. Vengo a probar tu determinación. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación advertía del reto que tenía ante sí. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejarse dominar por el miedo, se plantó firme. Recordó el dragón, su resiliencia y la fuerza que había encontrado en su conexión. He enfrentado mis sombras y he decidido no rehuir lo que debo ser, respondió, su voz resonando con una firmeza renovada. El guardián sonrió, como si le hubiese agradado su espíritu valiente, pero no dio tregua. Si deseas avanzar, deberás atravesar 3 pruebas. Cada desafío pondrá a prueba no solo tus habilidades, sino la profundidad de tu autoconocimiento. ¿Estás lista? Carmen asintió. La duda seguía acechando, pero ya no la veía como un lastre. Era una oportunidad para demostrar su crecimiento y la transformación que había experimentado desde su encuentro con el dragón. Así comenzó la primera prueba, enfrenta tu mayor miedo. El ambiente a su alrededor pareció cambiar, las paredes de la caverna se oscurecieron y Carmen fue transportada a un escenario familiar, su hogar en la granja, donde cada amanecer la atrapaba en una rutina implacable. Vio a su familia luchando, y el desencanto inmediato la invadió. Pero, en lugar de sucumbir al miedo, se aferró a la imagen del dragón, recordando el poder que había despertado en ella. No quiero ser solo quien cumple con expectativas ajenas, pensó. Quiero ser yo misma. Con esta firme resolución, su hogar se desvaneció. El guardián observaba, evaluando su progreso. Carmen sintió que había superado la primera prueba, comprendiendo que su miedo a decepcionar a su familia era solo una restricción autoimpuesta. Sin embargo, todavía quedaban más desafíos por enfrentar. El segundo reto fue una confrontación con sus inseguridades creativas. Derivó hacia un espacio donde los instrumentos musicales resonaban, su guitarra, sus letras, pero también las críticas y el rechazo que había temido durante tanto tiempo. Este escenario repleto de ruido la ensordeció durante un instante. Sin embargo, Carmen se armó de valor, abrió su corazón y empezó a tocar su guitarra. Melodías cargadas de emoción ocuparon el aire, creando un espacio que resonaba con autenticidad y liberación. Ella misma se dio cuenta de que su voz ya no era solo un susurro, era un canto poderoso que resonaba profundo en su interior. Con cada nota, se sintió más ligera. Las sombras que alguna vez la ataban comenzaron a desvanecerse, y el guardián, impresionado, asintió.
Había pasado la segunda prueba con la fuerza de su autodescubrimiento y el poder de su autenticidad. Finalmente, el tercer desafío llegó como una tormenta, dejándole claro que debía enfrentar su propio reflejo. Debes enfrentar lo que eres. ¿Estás dispuesta a aceptar tu verdadero ser, con todas sus imperfecciones y sombras? Le preguntó el guardián. Carmen cerró los ojos, permitiendo que el torrente de emociones que había reprimido fluyese. Se vio a sí misma en sus momentos de duda, en sus anhelos frustrados, pero también en sus instantes de éxito y alegría. Soy todas esas cosas, respondió, más fuerte que nunca. Al abrir los ojos, entendió que la aceptación era el camino hacia su libertad. Era la combinación de sus luces y sombras lo que la hacía completa. El guardián sonrió y, con un gesto, señaló el camino que llevaba hacia el dragón. Has enfrentado tus miedos y descubierto tu verdadero ser. Ahora puedes conectar con el dragón en un nuevo nivel. Su poder está en ti, y el tuyo está en él. Temblando de energía, Carmen corrió hacia el dragón que la esperaba. Esta vez, no había miedo, solo gratitud y fuerza. Juntos formaron un vínculo irrompible, antes de que el dragón abriera sus alas, extendiéndolas hacia el cielo, trayendo consigo la promesa de nuevas aventuras y experiencias. Carmen había transformado su vida. No solo encontró su voz, sino que se preparó para ser la arquitecta de su futuro. Esta era solo la primera etapa de una larga travesía hacia un destino glorioso. Había encontrado su propósito, el deseo ardiente de contar historias, de compartir su música y de conectar con aquellos que, como ella, deseaban ser más. Mientras volaba sobre las montañas, sintió que realmente había empezado a vivir. Al mirar hacia el horizonte, Carmen entendió que su viaje no solo se trataba de superar desafíos, sino también de abrazar su esencia más pura. Necesitaba seguir creando y resplandeciendo, compartiendo su historia con el mundo. Desea alcanzar la grandeza y no dejar nunca atrás su voz. Este sería solo el inicio de su transformación, de un futuro lleno de posibilidades desbordantes. Así concluyó el capítulo de su metamorfosis, pero el libro de su vida apenas comenzaba a abrirse. No esperes ni un segundo más para sumergirte en más historias inspiradoras como esta. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Cada me gusta que dejas alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas puedan descubrirse a sí mismas a través de nuestras narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre estos finales, porque tu voz también es importante. Y, por favor, compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Hazlo ahora.